Carlos Salinas de Gortari nació en 1948, el segundo hijo del matrimonio conformado por Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari. Él y su hermano crecieron en un entorno cercano a la cultura y al servicio público que parecía destinarlos a la política. Cuando su madre presentaba a Raúl con sus amigos, lo mostraba como el futuro presidente de México. En un trágico incidente, los dos hermanos Salinas, de 5 y 3 años respectivamente, participaron en la muerte de una trabajadora doméstica, quien accidentalmente recibió un tiro del rifle con el que jugaban. El padre de Carlos, Raúl Salinas, llegó a ser secretario de Industria y Comercio durante el sexenio de Adolfo López Mateos, pero la designación de Díaz Ordaz como sucesor acabó con su ambición de alcanzar la primera magistratura. En aquel momento, su primogénito Raúl le prometió que él sí sería presidente. Después de estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, Carlos Salinas ingresó a la Facultad de Economía de la UNAM en 1966. Entre 1972 y 74 estudió en Harvard, donde obtuvo las maestrías en Administración Pública y Economía Política. En 78 alcanzó el doctorado en Economía Política y Gobierno por la misma universidad. En 1971 había comenzado a trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y allí continuó hasta 1981. Raúl, por su parte, aunque también trabajaba en el gobierno, se había distanciado ideológicamente de su hermano. Ello, y la cercanía de Carlos Salinas con su antiguo profesor de la universidad, Miguel de la Madrid, resultarían circunstancias decisivas para que el hermano menor se le adelantara en la búsqueda del poder. Una vez llegado a la presidencia en 1982, de la Madrid puso a Salinas al frente de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Fue entonces que se empezó a conformar en el gobierno el grupo de los tecnócratas, jóvenes economistas educados principalmente en Estados Unidos, partidarios de que el Estado disminuyera su tradicional papel rector en la economía. Se les llamaba tecnócratas pues presumían de su conocimiento técnico para manejar las variables económicas del país. Salinas era, sin duda, el más destacado de ellos. Carlos Salinas fue escogido como candidato a suceder a de la Madrid en 87. Al saberlo, su padre, Raúl Salinas Lozano, se echó a llorar y lo abrazó. «Ya la hicimos. Nos tardamos 25 años, pero llegamos», le dijo a Carlos. En las elecciones presidenciales de julio de 1988, el PRI por primera vez se enfrentó a dos candidatos de oposición fuertes. Cuauhtémoc Cárdenas, por una coalición de partidos de izquierda, y Manuel Cloutier, por el PAN. La tendencia en los resultados preliminares del conteo favorecía a Cárdenas, pero tras una misteriosa caída del sistema, la tendencia se invirtió y terminó por darle el triunfo a Salinas. El 1 de diciembre, Carlos Salinas de Gortari tomó posesión como presidente de México. La carta fuerte de su sexenio fue la económica. Consiguió una notable reducción de la deuda externa, que pasó del 63% del PIB en 82 a solo el 22% en 1994. También emprendió la privatización de la mayor parte de las más de 1,000 empresas que poseía el gobierno, casi todas ellas altamente improductivas y que significaban una enorme carga económica para el país, con lo que liberó recursos que se destinaron a programas sociales y el pago de la deuda externa. Reformó la Constitución para que los ejidos pudieran convertirse en pequeñas propiedades. Esto representó la disminución del tradicional control que el Estado ejercía sobre los campesinos desde la década de 1930. Pero su mayor triunfo fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992, con lo que México abrió su economía a uno de los mayores mercados del mundo. En medio del optimismo y de la euforia provocados por las reformas, acompañados del reconocimiento internacional, se llegó a decir que México finalmente estaba a punto de ser un país del primer mundo. El programa Solidaridad se convirtió en eje de la política social de Salinas. En él se invirtieron miles de millones de dólares para crear infraestructura, dar créditos y llevar servicios a comunidades rurales y marginadas. Al cumplirse las 2/3 partes de su sexenio, la aceptación del presidente y su programa parecía total. En el ámbito político, algo inusitado ocurrió durante el gobierno de Salinas. Por primera vez, en Baja California, el cargo de gobernador lo ocupó un candidato opositor. Pero la tolerancia priista no llegó más lejos. En Guanajuato y en Michoacán, el PRI se encargó de consumar nuevos fraudes y manipular las elecciones. Al mismo tiempo, un nuevo partido de izquierda, el PRD, sufría, según sus propias cifras, el asesinato por motivos políticos de más de 600 militantes a lo largo del sexenio. En 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, el cardenal Jesús Posadas Ocampo murió asesinado por narcotraficantes, al parecer confundido con un capo. Ese mismo año, investigaciones periodísticas advertían de la presencia de guerrilleros en Chiapas. Ambas eran advertencias de que el país escondía rincones oscuros. Días más tarde, entre rumores de un intento de reelección, Salinas destapó a Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia. El 1 de enero de 1994, la aparición del EZLN, el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, causó revuelo en el país y el extranjero.
La respuesta inmediata del gobierno salinista fue armada, pero la presión nacional e internacional lo decidió a decretar una amnistía. La campaña de Luis Donaldo Colosio comenzó a tener problemas. En sus discursos, el candidato marcaba distancia de Salinas. Se habló de un posible reemplazo de Colosio. Si la intención del candidato era llevar a cabo una profunda reforma política, como algunos creen, nunca lo sabremos. Murió asesinado el 24 de marzo en Lomas Taurinas, Tijuana. Al poco tiempo, un nuevo asesinato político cimbró al país. José Francisco Ruiz Massieu, excuñado del presidente, fue acribillado cerca del Monumento a la Revolución. Meses después, iniciado el nuevo gobierno, se implicaría a Raúl Salinas en este crimen. El hechizo del sexenio de Carlos Salinas terminaba en sangre. En este clima de inestabilidad política y social, los capitales extranjeros comenzaron a salir masivamente del país. Aunque el proyecto económico de Salinas naufragaba, su orgullo o la creencia de que la crisis podía ser controlada por el gobierno de su sucesor le impidieron tomar las medidas que quizá habrían disminuido los graves efectos de la crisis que se avecinaba. La catástrofe sobrevendría a principios del siguiente sexenio, el de Ernesto Zedillo.